Oscar Rolfo, ¿hacia dónde va Guatemala? ¿Qué hacemos? Vaya pregunta. Vaya preguntita. Si hacemos un análisis desde el punto de vista eminentemente macroeconómico, muy rápidamente puedo decir que en el año 2000 el nivel de pobreza era del 42% y la pobreza extrema en el 22%. En el año 2020, antes de que empezara la pandemia, la pobreza subió a casi 55% y la pobreza extrema subió a 47%. O sea, nos empobrecimos el doble. ¿Qué quiere decir esto? Que si no hacemos nada, óigalo bien, por favor, óigalo bien. Si no hacemos nada, en 20 años seremos un país 100% pobre, con niveles de pobreza de gente escarbando en los basureros y mucha gente muriéndose de hambre. Este año, por las circunstancias internacionales, por la guerra de Ucrania, por el desabastecimiento de las líneas de distribución, por la circunstancia de la generación de la inflación que generó la pandemia, vamos a tener serios problemas, pero enormes problemas de abastecimiento de productos. ¿Hacia dónde vamos? Vamos hacia una debacle si no hacemos los correctivos. ¿Cuáles son los correctivos? Son simples, Richard. Nosotros hacemos política en familia, en la casa. ¿Por qué nos preocupamos de que los niños estén sanos? Se llama política de salud. ¿Por qué nos preocupamos de cerrar las puertas para que no entre nadie? Se llama política de seguridad. ¿Por qué nos preocupamos de ayudarles en sus deberes a los niños y llevarlos a la escuela y supervisarlos o estar pendientes ahora que está el famoso homeschool? Política de educación. ¿Por qué los dedicamos, hombres y mujeres, porque ahora es mutuo, a generar ingresos? Una política económica. Eso es lo que se hace en el hogar. Usted lo hace en su casa. Entonces claro, lo que tenemos que hacer es con ese cuidado. ¿Qué pasa si no hacemos buena política de salud en el hogar? Se enferman los chirises. ¿Y qué pasa cuando tenemos a los hijos enfermos? Pues simple, tenemos un problema en el hogar. Bueno, pues eso hay que trasladarlo al país. Esa eficiencia con la que le damos de comer a nuestra familia, esa eficiencia con la que le damos de curarlos a nuestra familia, lo tenemos que trasladar al gobierno. Hacer las cosas como debe ser. Hacer política partidista como debe ser. Hacer políticas de gobierno como debe ser. ¿Y cómo debe ser? Simple. Principios y valores. ¿Cuáles? Los que nos enseñaron nuestros abuelos. Respeto. Los abuelos nos enseñaron el respeto. Hay de aquel que con ciega locura hablara en la mesa. No se podía hablar en la mesa en aquellos tiempos. Bueno, respeto a la ley, respeto a la vida, claro, respeto a la familia, respeto a la propiedad privada, respeto a la autoridad. Sí, hablamos de valores, hablamos de eso que se necesita para cambiar las instituciones. Y aquí hay algo que es en Guatemala y en todo el mundo. Yo acabo de ver una serie, les cuento que a veces padezco de mal del sueño, por ejemplo, hoy padecí mal del sueño porque resulta que hay unas series internacionales de política que enseñan mucho. Entonces me pasé viendo una serie en Netflix que se llama Borden. Borden es la historia política de Dinamarca. Pero vea, usted piensa en Dinamarca, los Países Bajos, desarrollo. No, mijo, no, papadito, vea, eso es el mercado, la terminal. Ahí hay corrupción de todo tipo. Entonces estamos hablando que la corrupción no solo es en Guatemala, en todo el mundo. Hicieron una serie donde puedes identificar a los actores políticos guatemaltecos ahí. Mira, el candidato presidencial, el ministro, cómo se atacan entre ellos. Y esto me llama a la reflexión, gracias por decir la historia de Dinamarca, porque me llama la atención y lo recuerdo ahora, lo que pasó en Japón después de la Segunda Guerra Mundial. Todos nosotros lo estudiamos porque evidentemente no existíamos en ese entonces, pero Japón después de la Segunda Guerra Mundial quedó destruido, pero destruido totalmente. ¿Y qué pasó para que hoy Japón sea uno de los primer mundo del G8? ¿Qué pasó? Es que los gringos le dieron todo el dinero. Sí, pero solo fue eso. Porque aquí recibimos 15,000 millones de quetzales.
de nuestros hermanos migrantes, porque todos en la familia tenemos migrantes que generan el dinero. ¿Y qué pasa? Seguimos con pobreza en educación, pobreza en seguridad, pobreza en salud, pobreza en todo, y no digamos la pobreza económica. ¿Qué pasó? Que se dedicaron a algo. Los japoneses fueron disciplinados en la educación. Educaron a su pueblo, educaron a sus niños, educaron a su futuro. Hacia ahí tenemos que ir. Educación. Tenemos que reestructurar todo el presupuesto del Estado en la educación. Tenemos que ser un país educado, formado, pero educado de verdad, porque ahora que tenemos acceso a la información, somos el país menos educado, somos la población menos educada. Y el ejemplo de Japón es que de 1945, cuando termina la guerra, tenemos apenas 75 años. Y ojo, miren lo que es Japón hoy en el mundo. Entonces, el combate a la corrupción en Singapur, o sea, sí se puede hacer política como debe ser. Sí se puede. Fíjese que hablabas de este tema, ¿no? No es lo que tenemos, sino lo que hacemos con lo que tenemos. ¿Entienden? Había un contingente militar en Panamá, por allá en las montañas, y tenía que enfrentar a la guerrilla colombiana. Y entonces un soldado le dice al capitán, mi capitán, pues que miren, nosotros estamos con unos fusiles ya viejos, tenemos poca munición, y los guerrilleros de las FARC vienen con armas de último modelo, además traen plata del narco, pues, ¿qué hacemos? Entonces le dice, no es lo que ellos tienen, ni lo que nosotros tenemos, es lo que hacemos con lo poco que tenemos, la efectividad, la eficiencia. Y ahí tiene razón. Porque hay países ricos y hay países pobres. Cuando Singapur estaba emergiendo, Guatemala ya tiene universidades, tiene yaos y todo. ¿Y qué pasó? Se aplicó una política disciplinada, eficiente, y eso sí, un ataque frontal a la corrupción. Fueron tan graves las consecuencias de actuar corruptamente en el Estado que las personas mejor se han prevenido de hacerlo. Hay un filósofo alemán, yo no comparto plenamente su postura, pero sí la uso porque hay que tener reflexión al respecto. Thomas Hobbes era su nombre, y escribió: el ser humano, porque en ese entonces decía el hombre, pero no quiero entrar en ese problema, el ser humano es malo por naturaleza. Es el miedo a la sanción lo que lo hace actuar bien. Eso pasó en Singapur. Ahí estaba corrompido. Y sin embargo, el miedo a la sanción convirtió a Singapur en lo que es hoy. Es prohibido hasta masticar goma de mascar. No tirarla. No, es prohibido masticarla porque obviamente después se genera el desperdicio. Pero un filósofo francés, un jurista, Rousseau, puso la contraparte. No, el ser humano es bueno por naturaleza. Es la sociedad la que lo corrompe. Y ahí quiero traer una reflexión. Aquí en Guatemala se habla de la corrupción. La corrupción aquí, la corrupción allá. Hace unos momentos hablaba del sindicato. Sí, pero el sindicato lo conforman guatemaltecos. Sí. La corrupción no la vienen a generar los salvadoreños o los hondureños o los mexicanos, no. Está aquí. La corrupción la generan los guatemaltecos, todos, con los que están en posiciones de poder. O sea, la corrupción es una perversa manera de actuar que está en el corazón de la persona. Sí, cuando tiene posibilidades de hacerlo. Fíjate, tú hablabas del sindicato, los sindicatos, y decías con mucha razón, el que está en el top of mind es Joviel Acevedo. Sindicatos corruptos, Joviel Acevedo. Pero hay otros que calladita la boca, miren, hacen sus negocios. Y el pobre ministro, el pobre director, tiene que ceder a las presiones. Y como tú dijiste sabiamente, el sistema lo absorbe, lo abruman con pequeños incendios, incendio aquí, incendio allá, y se ponen de acuerdo. Fíjense que hay una estrategia que me llamó la atención cuando lo escuché, y es que muchos veneran la imagen de Juan José Arévalo. Juan José Arévalo, el líder de la primavera democrática de Guatemala. A ver.
Recientemente se celebró el 75 aniversario de la Asociación de Periodistas de Guatemala y entramos a analizar cómo nace la APG. ¿Tú sabes cómo nació la Asociación de Periodistas de Guatemala? Ilústrame, por favor. A ver, les cuento. Resulta que el queridísimo huracán blanco de Juan José Arévalo fue el primero en Guatemala, no fue Jorge Ubico, fue Arévalo el que se le dio la brillante idea de generar una ley de censura. Y en contra de esa ley de censura, Isidoro Zarco y una serie de periodistas formaron la APG. Para que vean a todos mis amigos de la izquierda rosada que su líder y su ícono de la paz y la democracia, pues no permitía la libre expresión. Y así nace la APG. Interesante dato, ¿verdad? Por supuesto. Así nace el dato. Entonces, frente a este tipo de situaciones, vemos que hay pequeños dictadorcitos en los puestos públicos que van cooptando. Y Juan José Arévalo tenía un enemigo que lo criticaba mucho, ¿verdad? Entonces vino y como Juan José Arévalo es muy listo, lo llamó y le dice: mire usted que se ve que tiene ideas, ¿por qué no se convierte en ministro de Educación? Sí, dijo el otro, aceptó. Lo dejó. Al tercer mes llama a uno de sus amigos y le dice: mira, montarle una huelga a Le hacen la primera, la segunda y la tercera huelga. Sale quemado, humillado y callado. Entonces resulta que algunos problemas nacen con razón y otros nacen con intención. Hay problemas como el de la desnutrición, que ahí nace espontáneamente, ahí está el problema. Pero hay otros que son creados para poder hacer. Y así llega el gobernante y se ve... Como el negocio de la guerra. Exactamente. Como el negocio de la seguridad. Se va maniatado. Mire, pues, una de las leyes de la manipulación que se le atribuyen a Noam Chomsky es: crea un problema y ofrece una solución. Entonces, crean el problema y ofrecen una solución. Entonces, hay unas huelgas, la solución, sacan al ministro. Señores, muchas veces tenemos nosotros la posibilidad de cambiar las cosas, pero para eso se necesita más que voluntad, se necesita oportunidad. Vamos a un corte comercial y regresamos.